Hola, bienvenidos a una versión en streaming de Barcelona Tech City. Hoy hablaremos de fórmulas win-win en la colaboración entre corporate y startups para conseguir una financiación rentable para la startup y un buen rendimiento también para la corporate. Hoy hablaremos con nuestro corporate partner, Layton. La última tendencia en los procesos de innovadores de las grandes compañías es colaborar con startups que se involucran de una o de otra manera en su actividad. Esta alianza supone, en el fondo, y ha de ser así, un win-win. Mientras la startup logra financiar su proyecto, el corporate aprovecha los derechos fiscales derivados del apoyo a la innovación. Así, en esta colaboración imprescindible entre startup y corporate, en el vector de crecimiento de la innovación, se convierte en un claro win-win para las dos partes. En esta sesión, presentada por Abel Fernández, Partnership Manager de Layton, conoceremos las vías para construir estos partnerships poniendo el foco en el impulso del sector startup y los incentivos para los corporates que apuestan por el rendimiento en su ecosistema. Dime qué ecosistema tienes y te diremos qué futuro tienes como corporate. Abel Fernández es ingeniero industrial y cuenta con 13 años de experiencia en la gestión de proyectos y herramientas de financiación y fiscalidad en I+D+I. Actualmente trabaja como Partnership Manager de Layton, contactando con diferentes entes privados y públicos del ecosistema español a la fin de establecer acuerdos de colaboración y generar consorcios para actividades innovadoras. Es imprescindible el trabajo de Abel en la construcción de estas redes, de esos ecosistemas de partenariados de los diferentes players para conseguir el éxito en el I+D+I. A la audiencia, reforzar el mensaje de que podréis realizar preguntas en el chat online que hay en la página web en streaming de Barcelona Tech City y que el ponente responderá al final de la sesión. Pero evidentemente a mí lo que me toca ya ahora es callar, es pasar la palabra a Abel. Y Abel, todo para ti y muchas ganas de escucharte. Genial, Ricard. Pues nada, muchísimas gracias tanto a ti, Ricard, como a Barcelona Tech City, ¿no? Por darnos esta posibilidad de poder presentaros y conozcáis esta nueva herramienta, ¿no? Para, comentaba Ricard, de financiación, de posible innovación abierta, donde al final es una tendencia que estamos viendo que cada día se instaura más en España, ¿no? Y que grandes corporates que tienen programas ya sea de incubación o aceleración colaboran con startups de diferente manera, y este incentivo, esta herramienta que ha promulgado la administración, pues empata a la perfección con este tipo de nueva tendencia y de forma de trabajar, ¿no? Entre ambas compañías. Y sin más dilación, ¿no? Como os decía, voy a compartir pantalla en la cual, bueno, pues podemos ir comentando. Aquí, comparto. Y eso es. Espero que estéis viendo ya la pantalla completa. Y bueno, como podéis ver, en la misma presentación o la misma portada, podéis ver nuestro logo de Layton Startup, porque Layton, ¿no? Somos una consultora especializada en la financiación de proyectos y fiscalidad de la I+D+I, y también tenemos una parte particular para startups, ¿no? Atendiendo un poco las necesidades que tenéis particularmente o cómo trabajan las corporates con este tipo de proyectos. Y yéndonos ya, ¿no? A los formatos que suele tener la innovación abierta o cómo se financia la innovación abierta a nivel general, pues nos encontramos con cuatro grandes grupos, ¿no? Que generalmente pues suele haber un mix de estos cuatro grandes grupos o al menos tres de ellos, pero digamos que lo podemos dividir, ¿no? Pues por un lado, ¿no? En primera instancia, el modelo más típico o bueno, menos agresivo en cuanto a colaboración, que puede ser pues esa inyección de capital por parte del corporate o entrar en equity de alguna manera a la startup, ¿no? Lo que supone pues una cierta seguridad, ¿no? Porque al final la startup va a tener una financiación y digamos como ese sello, ¿no? de tener a la corporate apostando por ellos, pero también pues supone negociación de la corporate con la startup, una pérdida a veces un poco de control o por lo menos una obligación de atender a los KPIs que nos marque el corporate, ¿no? Otro punto, otras posibilidades también cuando, y también muy relacionada con la anterior, es cuando esta gran empresa, este corporate, tiene un programa de aceleración o incubación.
¿no? Esto es muy interesante desde el punto de vista técnico generalmente, porque hay veces que, o generalmente, la gran empresa pues no solamente apoya dándoles un alojamiento a la startup, sino que también les apoya con un asesoramiento técnico, con gente, ¿no?, senior que tenga especializado en la tecnología. Esto pues da también una cierta seguridad y el soporte, ¿no?, de ese valor añadido, pero a veces quizás es un poco lento para la escalabilidad de la startup, ¿no?, por falta de financiación directa. Otro de los puntos, ¿no?, abajo a la izquierda, ya serían las ayudas o incentivos fiscales, ¿no?, el que principalmente trabajamos desde Layton, lo cual genera capacidad financiera para la startup sin depender tanto del corporate, ¿no?, y por lo tanto, pues oye, puede estar no tanto atendiendo a esos KPIs, sino pudiendo hacer un poco con su negocio, con su producto, lo que considere. Pero bueno, claro, esta independencia del corporate también a veces se genera dependencia del Estado, ¿no? Porque al final, pues muchas veces la startup va a solicitar la ayuda dependiendo de los timing que marque la convocatoria pública típica o los incentivos como tiene que presentarlos y bueno, pues también es una cierta dependencia. Y por último, ¿no?, está este nuevo incentivo que es el Task List de I+D, que digamos que es como un mix, ¿no? A grandes rasgos es un mix entre financiación privada por parte del corporate a la startup e incentivos fiscales por I+D+I, ¿no? Y que atiende muy bien, como vais a ver a continuación, a lo que necesita tanto una parte como otra de manera no agresiva. Y digamos que queremos que el Task List por I+D en este tipo de procesos es súper interesante para la primera toma de contacto, los primeros 1, 2, 3 años en el que una gran empresa conoce una startup, porque va a ser capaz de financiarla, pero sin la agresividad, ¿no?, de entrar en equity o de tener que estar alojados en su incubadora o de tener que depender meramente de ayudas públicas, ¿no? Y a continuación, un poco, ¿no?, de dónde viene la motivación o por qué la administración ha motivado el tema del Task List por I+D, ¿no? Pues al final, la motivación principal es, al igual que todos los incentivos públicos, es incrementar la inversión I+D que tenemos a día de hoy en España, ¿no? Estamos en torno al 1,25, ¿no?, de inversión I+D sobre el PIB, ¿no? Y realmente el objetivo que teníamos para 2020, ¿no?, que yo recuerdo cuando empecé en consultoría, parecía 2020, hablamos del 2% y parecía que estaba lejísimos, pues ya estamos y nos acercamos a ese 2% e incluso Europa nos está hablando de un 3%, ¿no? Entonces seguimos muy lejos y otro de los problemas, y que incluso puede estar, es algo que está en boca de todos ahora con los fondos que están viniendo desde Europa, ¿no?, esos Next Generation, esos fondos de recuperación que vendrán desde Europa, es la capacidad que tiene la propia administración pública para poder gestionar esos fondos, ¿no? Porque al final pues hay que generar nuevas convocatorias, luego hay que revisar expedientes y es una complejidad de carga burocrática para ellos que a veces, muchas veces no son capaces, ¿no? Esto mismo, ¿no?, genera que las empresas muchas veces por desconocimiento o por el exceso de burocracia que supone el solicitar ayudas públicas no solicitan este tipo de incentivos cuando realmente podrían aplicarlos. En cuanto a la parte más fiscal, deducciones, bonificaciones, aún son poco utilizados. Cada día más, ¿no? Y sin duda hay muchísimas empresas ya que lo utilizan en España, pero todavía es una herramienta por explorar, ¿no? Y que muchas veces cuando conocemos a empresas de un tamaño a veces ciertamente importante, o no los aprovechan muy, muy parcialmente. Esto enlaza también con que digamos que la innovación abierta, ¿no?, en España pues cada día es más conocida y cada vez más, ¿no?, digamos como que, ¿no?, Guaira, los Lanzadera, como que hicieron ese boom en cuanto a procesos de aceleradoras, ¿no?, de grandes empresas en España, y ahora es una moda o es una tendencia que en los últimos 2-3 años cada vez más grandes empresas generan sus procesos de innovación abierta, sus aceleradoras, sus incubadoras, ¿no?, y tratan de alimentar su parte de I+D+I con ese tipo de relación con startups. Y bueno, en definitiva, ¿no?, lo que se busca, lo que se espera desde la administración y desde las empresas es incrementar esa inversión en la I+D y que se motive la colaboración de las startups y grandes empresas, tanto entre ellas como con la administración pública. ¿Cómo se ha promovido? ¿Cuál es la solución que ha llevado a cabo la administración con ello?
pues utilizar herramientas, esto pues fue, ¿no? Es una decisión yo creo bastante acertada, que es herramientas que ya se conocían o que ya existían a nivel administrativo en España, pues utilizarlo o dedicarlo a la I+D, ¿no? Al final el Task List ya tiene años de recorrido, bastantes, en el sector naval y cinematográfico, en artes gráficas, tanto los barcos que se fabrican están financiados a través de AIES, de Agrupación de Interés Económico, y lo del cine igual. Si los créditos de las películas, si los veis al final del todo, siempre pone película, casi siempre pone película financiada por la AIE-X. Y entonces los modelos, los porcentajes o los procesos para la I+D son diferentes, pero digamos que tiene un sentir, ¿no?, similar, ¿no? Es algo que promueve la colaboración entre grandes empresas y startups, algo que la administración quiere potenciar más si cabe, ¿no?, dentro de las últimas publicaciones que se han hecho en relación a España Nación Emprendedora, ¿no?, lo cual estamos muy contentos, ¿no?, que esta apuesta que se está haciendo, y que en todo caso pues incrementa ese impulso mixto, ¿no?, entre la financiación que pueda mover, o el capital que tenga una gran empresa para mover, y el aprovechamiento, ¿no?, de incentivos fiscales por I+D+I. Para ello, ¿no?, se ha motivado, ¿no?, a través de cuatro consultas vinculantes, ¿no?, este tipo de incentivos, porque estas 4 consultas vinculantes que reflejo ahí en la presentación son las que legislan o las que dan la base, ¿no?, legal, digamos, para esta aplicación del incentivo. Al final, pues si le echáis un vistazo, evidentemente son públicas y se pueden revisar, vais a ver que describen a la perfección cómo funciona esta estructura, y digamos que no da lugar a equívoco o a interpretaciones, sino que realmente la estructura está muy, muy definida, ¿no? Y también va en línea con esa ley de 2014, en ese artículo en el cual desde la administración se motivaba, se potenciaba el estímulo de la I+D a través de agrupación de interés económico, donde diferentes empresas con entidades públicas o privadas pues trabajasen en consorcios, ¿no?, que llevasen a cabo proyectos de I+D. Uno de los puntos, ¿no?, y lo que se promovió de esa administración hace años, que era la monetización de las deducciones, es decir, cuando una empresa tiene un proyecto de I+D y no puede aprovechar la deducción fiscal, todo proyecto de I+D, ¿no?, en España, todo gasto vinculado a un proyecto de I+D, de innovación en España, conlleva una deducción fiscal, ¿no?, un menos pago de impuestos en los impuestos sociales. ¿Qué pasa? Que cuando una empresa no tiene impuestos que pagar porque no tiene resultado positivo suficiente, no puede aprovechar esta deducción, ¿no? ¿Qué pasa? Esto vinculado a startups es muy típico. Una startup que está creciendo, que está escalando, que está reinvirtiendo sus beneficios en mayor investigación, en mejores productos, al final nunca tenía de cuota suficiente, beneficio suficiente para poder aplicar los incentivos fiscales. Una de las soluciones que se promovió fue la monetización, es decir, que tú puedas monetizar, puedas pedir a agencia tributaria un cheque, ¿no?, un abono por ese tipo de deducción. Desgraciadamente, burocráticamente tiene un coste en cuanto a certificación, un coste temporal, un coste incluso una quita del porcentaje de deducción. Entonces no está siendo muy práctico, y realmente no muchas empresas o muchas startups están aplicando esta solución. Por lo tanto, el Task List, ¿no?, puede ser una nueva solución, una solución que atienda mejor a la financiación que necesita una startup que está creciendo y que no pueda aplicar la deducción en primera instancia. Y eso es porque la estructura que os comentaré ahora, ¿no?, del Task List, vais a ver que principalmente lo que atiende, ¿no?, o lo que puede ser más atractivo es para aquellas empresas que tengan proyectos de I+E+I, pero que no pueda aplicarse la deducción fiscal, ¿no?, porque no tengan un pago de impuestos, una cuota suficiente en impuestos sociales, y por lo tanto esa generación de incentivos no les la pueden aprovechar a corto plazo, sino que les queda como esa bolsa que puedan aprovechar en el futuro, pero no les da financiación a corto plazo, que realmente es lo que generalmente necesita una startup, ¿no? Es esa financiación para poder seguir desarrollando sus productos y creciendo. Entonces, ¿no?, esa empresa A, en este caso, tiene un proyecto de I+D, no tiene capacidad para aplicarse la deducción y la monetización no le encaja por timing y por necesidades burocráticas, pero en otro caso, ¿no?, existe una empresa B que tiene un exceso de cuota tributaria. Cuando decimos exceso es que
que tiene una carga de cuota tributaria importante, ¿no? Que paga pues, un volumen de impuestos sociales bastante importante todos los años. Entonces, se llega a un acuerdo entre la empresa A y la empresa B, ¿no? Digamos, lo que es la compra y la venta de esos derechos fiscales, donde la empresa B, que tiene excedente de impuestos, va a financiar parte del proyecto a la empresa A, y la empresa A renuncia a las ventajas fiscales de ese proyecto, tanto las deducciones como las BINs, a cambio de la financiación que recibe de la empresa B. Como esto no se puede hacer directamente, se hace a través de una AIE, una agrupación de interés económico, ¿no? Es esa estructura fiscal que nos permite esta relación entre la empresa A y la empresa B, ¿no? Donde la B, ¿no? Entraría como socio mayoritario de la AIE, de la agrupación de interés económico, y esta AIE subcontrataría a la empresa A para el desarrollo del proyecto que iba a hacer. Es decir, una empresa A va a hacer un proyecto, pero se subcontrata a través de la AIE para que la AIE sea la propietaria o la desarrolladora en primera instancia del proyecto y, por lo tanto, la que pueda aprovecharse de esas ventajas fiscales generadas por el proyecto. Y la empresa B, como es la dueña de la AIE durante ese ejercicio, va a poder aprovecharse de los incentivos fiscales generados durante el ejercicio fiscal. De todas formas, aquí está un poco, ¿no?, la dificultad, la enjundia de la estructura del tax list y más D, que lo explicaré a continuación con un diagrama de cajas, ¿no?, para que sea más sencillo. Pero en definitiva, al final, gracias al tax list, lo que recibe la empresa A es financiación, es decir, es dinero a fondo perdido que recibe directamente, ¿no?, de la empresa B, y la empresa B pues recibe ventajas fiscales. Ese ejercicio. ¿Cuánto recibe la empresa A y cuánto recibe la empresa B? Depende un poco de la negociación. Y por eso nosotros desde Layton, y queremos que la administración también lo pruebe así, nos gusta que todo esto sea dentro de programas de innovación abierta o cierta vinculación entre ambas entidades. ¿Por qué? Porque si la empresa B tiene un interés más allá del meramente financiero, sino tiene un interés técnico, ¿no?, o de estrategia en la empresa A, pues dará mayor financiación y renunciará más a la parte de rentabilidad en base a conseguir que la empresa A tenga pues, más financiación y más impulso para poder hacer su proyecto de I+D+I. En todo caso, ¿no?, que esto también es una de las dudas, la empresa A va a ser quien se quede al final del proceso con la AIE y, por lo tanto, con la propiedad intelectual del proyecto. Es decir, cuando acaba todo el ejercicio fiscal o cuando acaba el proyecto y la AIE ya pues, no tenga sentido que siga existiendo, la empresa recompra esa AIE y se queda con el proyecto. Es decir, no hay en ningún momento una interacción o una entrada del comprador de deducciones en el accionariado de la empresa desarrolladora del proyecto, ni va a haber una compra de propiedad intelectual, no hay esa interacción. Digamos que está dentro la IE, está ahí en medio para que no sea agresivo los flujos entre unos y otros, ¿no? Entonces, no hay, digamos, y durante, la gente, ¿no?, puede preguntar, ¿y la empresa, la startup, durante ese año, si influencia, no va a estar influenciada por el comprador de deducciones más allá de lo que quieran ellos negociar a nivel técnico? Si quieren negociar, igual quizás solamente la compradora de deducciones quiere financiar el proyecto porque le gusta o porque le cae bien o porque dentro de su ecosistema tiene sentido y ya está. Pero digamos que no hay relación societaria ni de propiedad intelectual, ¿no?, entre ambas compañías. Pero como os decía, ¿no?, en el siguiente, aquí en esta diapositiva podéis ver un poco el flujo o cómo se maneja este tipo de operaciones con este diagrama, que creo que te trata de explicarlo un poco mejor porque al final es algo más complejo o diferente, ¿no?, a lo que son las deducciones fiscales por I+D+I habituales. A principios de año, ¿no?, digamos como estamos ahora, pues se constituyen agrupaciones de interés económico y se identifican proyectos, ¿no? Es el momento de que las startups nos cuenten qué proyectos tienen para ese año, ese ejercicio fiscal, ¿no?, para desarrollar. Generalmente, estos proyectos tienen que tener un volumen de gasto importante y que la calificación generalmente vinculada más a I+D, a investigación y desarrollo, ¿no?, novedad en el sector y en el mercado, o
IT, innovación tecnológica, donde ya tenemos que ir a un gasto incluso mayor. Esto viene dado por porcentajes de deducción, ¿no?, que tiene la I+D por un lado y la innovación tecnológica por otro. Pero como os decía, ¿no?, nosotros tratamos, ¿no?, siempre trabajamos con proyectos que tengan un gasto razonable y que tengan una calificación clara de I+D. No jugamos, digamos, con dudas, ¿no?, porque puede generar luego tanto problemas, tanto para la startup como para el corporate, ¿no? Entonces, una vez identificamos ese proyecto, lo que se hace es, pues, ver ese matching a través de una IE con un comprador de incentivos, ¿no? Entonces, ya nos pasaríamos a lo que es la parte 2, ¿no?, ese desarrollo del proyecto de I+D, donde la empresa I+D que va a hacer el proyecto va a seguir haciendo el proyecto que tenía pensado hacer, pero subcontratado por la IE. ¿Cómo? De la siguiente manera, ¿no? Tenemos aquí la IE aquí en medio, constituida, donde está el estructurador, en este caso nosotros, el despacho de abogados o las diferentes entidades que puedan estar controlando esta IE, y el accionarista mayoritario con el 99,99% de las acciones será el comprador de deducciones, ¿vale? Esta empresa con un volumen de cuota anual importante que entra como accionista mayoritario a través de la inyección de capital a la AIE. Esa inyección de capital será la que pague o con la que se financie tanto los costes de estructura, que al final hay que pagar la consultora, ¿no?, que nos ocupamos de hacer las certificaciones de I+D para el proyecto, tanto el tema de escrituras, gastos de notaría, posibles seguros, el volumen de contratos que controlan tanto una parte como otra, como el monto más importante, que será la financiación que le llegue a la empresa de I+D, ¿no?, que es, digamos, esta flecha, ¿no? De este capital, un porcentaje elevado, ¿no?, en este caso, pues, puede ser un 30% del coste total del proyecto, entraría a la empresa I+D como financiación a fondo perdido. Digamos, la empresa I+D lanza unas facturas durante el ejercicio fiscal a la AIE, a la agrupación de interés económico, y a cambio recibe un ingreso no por el total del proyecto, sino por una parte, ¿vale? Si es un proyecto, imaginaos, de 1 millón de euros, ¿no?, pues a la empresa I+D pues puede recibir una financiación a fondo perdido de unos 300.000 euros, ¿vale? ¿Qué pasa? No, acaba el proyecto, acaba el año, ¿no? Efectivamente, se ha hecho ese proyecto con el gasto y la calificación que comentábamos, y una vez se acaba el proyecto, hacemos un certificado corroborando que la calificación del proyecto efectivamente sigue siendo I+D y que el gasto que se ha incurrido es razonable. En ese momento es donde se clausura, digamos, la operación, o se cierra. Durante el ejercicio fiscal, en este caso 2021, el dueño de la IE ha sido el comprador de incentivos, por lo tanto, las deducciones por I+D y las BINs, ¿no?, las bases imponibles negativas, van a poder aprovecharlas el comprador de incentivos, y la empresa I+D se va a quedar con la IE. ¿Cómo lo hace? Va a comprar la IE por 1 euro, un precio simbólico que se refleja a nivel contractual, ¿no?, antes del inicio de toda la operación, y un balanceo, ¿no?, de las cuentas de la IE a través de un préstamo participativo. ¿Por qué? Porque, como comentamos, si el proyecto es 1 millón de euros y del comprador de incentivos recibe 300.000, quedarían 700.000 euros en el aire, digamos, ¿no?, sin balancear. Eso no, a nivel contable no se puede dejar así. Entonces se emite un préstamo participativo de la empresa I+D a la AIE, a la agrupación de interés económico, y como es un préstamo que se está haciendo a sí misma, dado que va a comprar la IE en el año 2022, pasa a ser una deuda amortizable a largo plazo. Que esto podrán jugar con ello la startup o la empresa, ¿no?, de I+D, en base a futuros resultados, crecimiento de la empresa o lo que quiera hacer con esta AIE ya en el año 2022-2023, ¿no? Entonces, digamos que esta es la estructura, ¿no? Evidentemente, pues seguro que surgen dudas, ¿no?, que podemos comentar al final, pero digamos que la base de funcionamiento del taxis es una AIE que va a desarrollar un proyecto de I+D en primera persona, subcontratando a la empresa de I+D,
y donde el accionista mayoritario será el comprador de incentivos. Cuando se acaba, los incentivos suben al comprador de las deducciones, a ese financiador de parte del proyecto, y la IE vuelve, la IE con la propiedad intelectual se queda en la empresa I+D debido a la compra por €1, macheando finalmente el balance de cuentas a través de ese préstamo participativo. Todas estas cuestiones están reflejadas en las consultas vinculantes. Es decir, digamos que no es un invento de Leighton ni es un invento que estamos haciendo financiero, sino que todo este mecanismo está reflejado, está vinculado dentro de las consultas vinculantes. ¿Qué pasa? Que el timing de operaciones, los porcentajes y demás, esto es lo que digamos que se puede negociar, ¿no? Y sobre todo cuando hay una motivación, como vais a ver en el ejemplo real que os voy a poner ahora, cuando hay una vinculación real entre el corporate y la startup, pues podemos hablar de unos timings de financiación y unos porcentajes diferentes en cada estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de la relación que haya, pues el corporate puede renunciar a tener la rentabilidad mayor o menor del proyecto y tener que soltar, digamos, la financiación antes o después. Pero haciendo un repaso rápido de lo que es el roadmap de estas dos operaciones, sería, a principios de año se identifican los proyectos de I+D. Cuando tenemos el proyecto de I+D, el aval para presentar esto a ese comprador, a esa corporate, sería un certificado ex ante, ¿no? Que nos ocupamos en Leighton de desarrollar con la empresa, con la startup, ¿no? Para ver que efectivamente ese proyecto es I+D y que el gasto es razonable. No solamente decirlo nosotros, sino que también, y la empresa, sino que también lo diga una entidad acreditada por ENAC. Una vez tenemos eso, pues hacemos la captación de ese corporate, ¿no? Ya sea porque la startup la conoce o porque lo conocemos nosotros como Leighton, y hacemos la negociación y firma de contratos. Todo esto es dejarlo claro que toda la estructura, lo que va a pasar durante 2021 y lo que va a pasar en 2022 está muy claramente reflejado en los contratos. O sea, no hay lugar ahí. Y si luego, no, o sea, cuando acaba la operación, el corporate está obligado a vender la IE, la startup está obligada a comprar la IE, la propiedad intelectual está defendida en todos los casos. O sea, no hay lugar a que pase algo durante el 21-22 y alguno de los dos tengan riesgo, sino que está todo muy, muy bien atadito. Se aclaran también cuándo se va a desembolsar la financiación y qué porcentajes va a hacer ese desembolso. Cuando acaba el año, ya a principios de 2022, se va a hacer el certificado ex post, es decir, lo mismo que se hizo en el ex ante, se hará el ex post para verificar que ese proyecto efectivamente sigue siendo I+D y que el gasto se ha cometido, y ya es cuando la startup hace la compra de las participaciones de la IE, la cual, ¿no?, gestionará como considere, quedándose en todo caso con la propiedad intelectual del proyecto, y la IE la liquidará o no, o lo que considere en función de lo que vaya a hacer ese año, si un task list o no, o el resultado que tenga. A partir de ahí ya, cómo colaboren la startup y el corporate, es cosa de ellos, ¿no? Pues, oye, pues mira, vamos a hacer otro task list en 2022. O no, mira, ya hemos hecho ese piloto, digamos, ahora ya vamos a entrar en negociación en posible equity. Eso ya cada uno tiene su estrategia o lo que ellos consideren. Y un ejemplo numérico, ¿no?, sobre este tipo de formato, y sobre todo con un formato como que nos gusta, defendemos o queremos promover desde Leighton, ¿no?, que es el task list vinculado a aquellas empresas que tengan, pues, procesos de innovación abierta, aceleradoras o incubadoras, y donde la gran empresa, el corporate, no solamente busque rentabilidad financiera, y esto lo vea como una línea de conseguir mayor rentabilidad, sino que lo vea también como, o principalmente lo vea como un apoyo a startups, ¿no?, en línea con su estrategia de innovación, ¿no? Pues imaginamos, ¿no?, una empresa tiene un gasto interno de 800.000 euros, ¿no?, que sea, pues, personal interno, colaboraciones externas, material fungible para hacer el piloto, o amortización de activos, si tiene activos, ¿no?, vinculados a I+D. Este proyecto, que si fuera presentado una ayuda pública sería 800.000 euros, por ejemplo, si lo presenta CETI, si lo presenta a una ayuda europea, realmente para el task list sería más, porque sería los 800.000 euros del proyecto más el margen comercial que le involucre la startup. En este caso,
estamos indicando 160.000 euros. Eso fue lo que nos dijo en su día la startup. Y nosotros, digamos que no auditamos, ¿no? Sí que lo revisamos, pero no somos expertos, auditamos este margen y en todo caso le decimos a la startup que haga que indique o que incluya unos márgenes con cierto sentido. ¿Por qué? Porque al final esto tiene que ser una operación comercial, ¿no? La startup tiene que estar subcontratada por la AIE a un precio de mercado. Entonces, ahí no podemos poner ni un precio súper elevado, ni un margen súper elevado, ni un margen que no tenga a precio de coste, sino que tenemos que meter un margen similar a lo que puede ser esta operación si estamos vendéndoselo a un cliente. Con esos 960.000 euros de proyecto, los 800 más los 160 de margen comercial, esos 960.000 euros de proyecto, haríamos el certificado ex ante, ¿no? Para ver que el proyecto es I+D y que tiene sentido, ¿no? Acreditado por estas entidades certificadoras, por ENAC, que ese proyecto puede ser, tiene un gasto, ¿no? Es razonable. Se acordó con el corporate que la financiación que iba a recibir la empresa I+D eran 400.000 euros. Es decir, si nos vamos meramente a lo que es el gasto interno del proyecto, si un 50% del coste del proyecto para la startup va a estar financiado a fondo perdido por parte del corporate. O sea, estos porcentajes de financiación, salvo que consigas una ayuda europea, no existen prácticamente. Porque, por ejemplo, alguna otra ayuda que existe en España para startups, como puede ser Neotech, que es de un 70%, pero no llega a 400.000 euros. Entonces, realmente, si una empresa, una startup, tiene un proyecto de I+D de cierto empaque, no hay comparativamente herramienta de financiación mejor a día de hoy que el Task List, ¿no? Siempre que sea un proyecto de cierto volumen, porque sí que es importante remarcar que el Task List, digamos que por los costes de estructura, por las negociaciones con el corporate y demás, generalmente nos movemos, no está indicado así en los contratos vinculantes, porque no se indica una cifra como mínimo, pero generalmente estamos trabajando por proyectos de I+D que tengan un gasto en ejercicio de al menos más de medio millón de euros, 600.000, y si es un proyecto de innovación tecnológica, pues un proyecto pues, de 1,5 millones o similar, ¿no? Más o menos. Digamos 500 y 600.000 euros para un proyecto de I+D y para un proyecto de innovación tecnológica, pues 1,5 millones, ¿no? Por coste de estructura, rentabilidades y demás. Pero bueno, eso lo veríamos en cada caso en concreto, porque además depende de las rentabilidades que quiera el comprador de incentivos, podemos manejar un tipo de proyectos u otros. El desembolso que hace, ¿no? El comprador, digamos, el corporate, fueron 646.000 euros, ¿no? Donde se paga, donde está la financiación que va a recibir la startup, pero también está pues, honorarios del despacho de abogados, honorarios de la notaría, de estructura, de la entidad certificadora, de Layton, ¿no? Diferentes costes que conlleva el desarrollo del mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este caso el porcentaje es un 8%, creo que al final a números gordos quedaba de rentabilidad para el corporate, que aunque había renunciado a parte de la rentabilidad, no de la operación, aún así ganaba algo. Como podéis ver, lo que va a subirle o lo que va a recibir como ventajas fiscales son 697.000 euros, casi 700.000 euros de ventajas, donde hay 400.000 que son de deducción por I+D+I y hay otros 300.000 que son de ahorro por BINs, ¿no? BINs, ¿por qué? Porque al final, durante el año, la AIE, de la cual es propietaria el corporate, ha sido todo pérdidas, ¿no? Al final es un volumen de facturas sin ningún tipo de ingreso y de gasto de pago de facturas, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo mismo que la empresa I+D, la startup tiene que tener un proyecto importante, ¿no? Y de I+D con un volumen importante durante el ejercicio fiscal, también es necesario que la gran empresa, que el corporate, pues tenga una cuota tributaria, ¿no? Y tenga un pago de impuestos en el ejercicio considerable, ¿no? En este caso, pues como podéis ver, para poder aprovecharlos durante ese ejercicio 2021, los incentivos generados tiene que tener una cuota tributaria de 1.100.000 euros, ¿vale? Entonces, bueno, no tantas empresas, ¿no? En España pagan un 1.000.000 de euros de impuestos, pero tampoco pocas, ¿no? Existe la posibilidad y sin duda en Layton, pues tenemos empresas que conocemos y trabajamos y también por partners con los cuales trabajamos que tienen acceso a este tipo de empresas o que directamente ya son clientes nuestros y están interesados en hacer el Task List.
Y como para rematar digamos, la operación, la empresa I+D, ¿no? Pues compensa el importe no financiado, ¿no? Dentro del proyecto con ese préstamo participativo de 560.000 euros, ¿no? Que le hace a la IE, la cual compra por 1 euro. Dicho préstamo pasa a ser deuda, la cual se irá amortizando en futuras anualidades. Ventajas, ¿no? Ventajas que tiene el tax lease. Pues que es una financiación, como os decía, a fondo perdido a corto plazo incomparable en España. Es decir, lo más parecido que podemos optar en España para una startup quizás sea un neotech, pero que la financiación generalmente todos los años, el tope que nos ponen son 250.000 euros al 70%, y siendo neotech una convocatoria súper competitiva. Todas las startups que entre 6 meses, ¿no? 6 meses y 3 años, que suele ser la condición que indica la administración, que en este caso no, para el tax lease no hay, puedes tener 25 años y hacer una operación de tax lease, no hay problema, pero en el neotech, ¿no? Que entre 6 meses y 3 años, que es cuando se puede presentar a neotech, esta convocatoria, pero realmente es muy competitiva, ¿no? Y tienes que generar un plan de negocio muy innovador y bueno, es complicado luego justificativamente también con la administración. Bueno, digamos que es interesante, por supuesto, y no hay que obviarlo. O sea, puedes, por supuesto, hacer la presentación list y también ver si hacer un neotech, pero bueno, digamos que a nivel fondo perdido, salvo que consigas ese instrumento, bueno, Accelerator, como se llama ahora, ayudas europeas para startups, que ahí sí que manejan volúmenes de fondo perdido muy importantes, no hay nada comparable. Y igualmente, los fondos europeos, pues sí, los porcentajes y cantidades son muy importantes, pero compites contra Europa, ¿no? Entonces, los visos de éxito son muy complicados. En cambio, esto es ley, ¿no? El tax lease es ley. Entonces, si cumples, te lo puedes aprovechar. Si no cumples, que hay más de o no, pero si cumples, se puede aprovechar. No es dilutiva, ¿no? No, al final no te obliga a que haya una dilución de tu capital, o sea, no pierdes control sobre tu startup. O sea, vas a tener financiación, pero el corporate en ese caso, por ahora solamente va quizás ver tu proyecto o quizás ni verlo, pero no va a entrar a marcarte unos KPIs, a hacer una negociación más agresiva contigo, entonces te dará cierta libertad para desarrollar el proyecto, y para el corporate tampoco tiene que estar preocupado en nuevos contratos, en controlarles directamente el desarrollo del proyecto, de entrar en consejos, sino que, bueno, ha financiado un proyecto y tiene que ver que efectivamente se hace, pero no es tan agresivo, ¿no? A la startup además le genera facturación, porque al final, como está subcontratado por la IE, pues va a tener, si el ejemplo que os poníamos de 1 millón de euros, pues va a tener la facturación de 1 millón de euros durante ese año 2021. Que os decía, ¿no? Esa relación entre la empresa y startup sin intervención, y que, bueno, la startup, pues la corporate, pues va a ganar innovación, va a ganar una mejora de relación con startups sin necesidad de hacer un desembolso, ¿no? Importante, incluso puede tener hasta un retorno financiero. Y sobre todo, y un poco, como nos gusta tanto a nivel profesional como moral, digamos, en Layton, y enlazándolo con la visión de la administración de la I+D+I y sobre todo del nuevo texto publicado en relación a la acción emprendedora, creemos que este tipo de tax leaks es el que más se asemeja o está en relación o en línea con lo que quiere promover el Ministerio, ¿no? En función de lo que es la colaboración o el uso de este incentivo, ¿no? Es decir, que no sea meramente un incentivo para que grandes empresas tengan una rentabilidad económica, sino que sirva como relación y como motivador del impulso al I+D y la colaboración entre un tipo de empresas grandes y las startups. Como todo nuevo incentivo tiene sus riesgos. Como digo, nuevo. O sea, al final las operaciones de tax lease se llevan desarrollando con cierta normalidad, digamos, o bueno, en 2016 pues se hacían nada, eran muy puntuales, ya en 2019 y 20 ha sido bastante habitual y cada día se va acrecentando más el uso de este tipo de operaciones. Pero como todo incentivo nuevo, pues hay ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo, más que por el incentivo, por su utilización, como todo. Al final,
ningún incentivo es peligroso si no es peligroso el cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Pues que de repente un proyecto que no está clara la I+D de ese proyecto o que la startup lo pueda hacer y entre dentro de una operación de task list. Porque al final, pues el proyecto no se desarrolla, no se hace el gasto que se cometía porque la startup no fue capaz, porque realmente la financiación del proyecto, pues en muchos casos no la recibe hasta finales de 2021 una parte y hasta principios de 2022. Disculpad que esto no lo mencioné antes, ¿no? Generalmente, cuando llega la financiación a la startup, que es importantísimo, no os lo dije, es a finales de 2021 o en otoño, por ahí, poder recibir un porcentaje de la financiación y en 2022 otro porcentaje de financiación. No os digo cantidades ni fechas exactas, pero como os decía, en función de la flexibilidad del corporate, conseguiremos que antes recibamos la financiación y más porcentaje o más tarde, ¿no? En función de un poco de la relación y del sentir del corporate, de la gran empresa. Pero como os decía, ¿no? Si al final, si la startup, aquello que nos dijo, era una película, ¿no? Y no tenía ni capacidad ni el proyecto de I+D, pues claro, cuando lo hagamos el ex ante, el certificado de que el proyecto acabó, la certificadora va a ver que ese proyecto no es I+D, que no se ejecutó el gasto y podemos tener problemas, ¿no? Entonces es importante que entremos solo con proyectos que sean claros. Que entender la innovación abierta, ¿no? Que la corporate no entienda esto como un instrumento y se empiecen a generar CIPs, ¿no? Internos desde el corporate para hacer aprovechamiento del task list. No, esto realmente también es peligroso porque si la administración evidentemente ve que se empiezan a generar como CIF dentro de las grandes empresas para hacer operaciones de task list con proyectos que realmente eran internos, pues también es peligroso y evidentemente pues va a haber un riesgo de inspección y de levantamiento de la operación. Exprimir la rentabilidad, ¿no? Y que a favor de la gran empresa y que al final esto, en vez de ser un motivador de impulso de I+D, sea únicamente una línea de inversión, ¿no? Que el corporate que paga mucho impuesto hagan task list para pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, esto no es lo que la administración está buscando y hay veces que puede haber ciertas rentabilidades en este tipo de operaciones que no gusten, digamos, a la administración. Y esto mismo pues va un poco en línea con el siguiente punto, ¿no? Esa ingeniería fiscal, ¿no? Esa pillería de ingeniería fiscal que puede haber, ¿no? Hay veces que un poco la gente que estamos conociendo, el sector y demás, y vemos a empresas o corporate que trabajan el task list, estamos viendo formatos de AIS con residencias en ciertos lugares de España o con ciertos tamaños o con cierto tipo de proyectos rozando el fuera de juego, digamos. Y esto, pues a día de hoy no hay problema porque se ejecuta, pero a futuro, cuando haya posibles inspecciones relacionadas con el incentivo, pues veremos, ¿no? Nosotros desde Layton no queremos ni exprimir esto, ni jugar con riesgos, ni que tenga riesgo ni la startup, ni el corporate. Si vemos un proyecto claro, bonito e interesante, lo haremos. Si no, no. Pero si vemos que hay gente que quiere apretar el incentivo para tener más rentabilidad y demás, no porque no queremos que sea esto, ¿no? Porque al final es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Cuando exprimes ese tipo de incentivos, como pasó en su día con la Patent Box, como pasó incluso con el task list de cine, ¿no? En su día y luego litigios en referencia a eso, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Y otro de los puntos es el margen comercial, que cuando la empresa I+D se subcontrata por parte de la IE y hay que meterle un margen comercial, que este margen comercial sea razonable. Cuando la startup me pregunta, ¿no? Oye, vosotros como consultora auditáis esto. Y mira, nosotros no somos expertos en esto. Entonces, vamos a trabajar con vuestros márgenes habituales y si no, contrataremos un despacho que sea especialista en hacerlo. Pero eso es importante, ¿no? Que no cojamos y metamos unos márgenes comerciales brutales y la operación se haga porque se hace o igual ni se hace, igual el certificado ni nos lo van a emitir porque ya la entidad certificadora ve que aquello no tiene sentido, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que la avaricia, como digo, al final no rompa el saco. Cuando el proyecto I+D tiene una base científica dentro de una patente y demás, pues hay veces que no, que las startups, con toda razón, tienen cierto riesgo o miedo de decir, hostia, pero si este proyecto está hecho con esta patente y demás, pero la propiedad intelectual durante el ejercicio es de la IE, entiendo, ¿no? Que la empresa, pues la startup,
tenga cierto miedo o que diga, es que si luego durante el año 2021 viene un comprador o viene una empresa que quiere comprarme la patente, voy a tener bloqueada esa propiedad intelectual durante el ejercicio. Puede pasar, ¿no? O más que puede pasar, es un punto, digamos, de conflicto o de que hay que comentar con la startup, ¿no? En todo caso, con las licencias de uso de patentes y demás, no habría mayor problema. Y en general, y ya para rematar la ponencia, el problema del tax list, como casi todos los incentivos, ayudas públicas y demás, es que la avaricia, ¿no? La necesidad en algunos casos haga apretar, exprima el incentivo, pues tratando de buscar una financiación muy importante para la empresa I+D o una rentabilidad muy alta para el corporate, y que todo esto haga saltar las alarmas a la administración y empiece a haber inspecciones que hagan que pase lo contrario, que ya no se ponga la administración demasiado intensa o intensifique demasiadas inspecciones y que operaciones que podrían ser habituales sean miradas con lupa. Pero bueno, ya rematando, ¿no? La ponencia, como os decía, vamos a dejar un hueco ahora para las consultas, ¿no? Y como os decía, pues Layton somos una multinacional, ¿no? Que trabajamos en diferentes países, ¿no? Como podéis ver, tampoco nos va a saltar aquí el rollo comercial, pero trabajamos en 13 países, en 13 oficinas, más de 2.000 empleados, y particularmente en España pues ya tenemos 6 oficinas, pone 180 empleados, pero por suerte este dato se sigue quedando desactualizado cada 2 semanas, un mes, casi somos 200 empleados ya. Y bueno, por último ya dar paso a Ricard. Aquí os dejo mis datos de contacto, pero de todas formas ahora tenemos un hueco para contestar las consultas. Muy bien. Muchas gracias, Abel, por la explicación. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla y vamos a pasar a hacer las preguntas. Un momentito que voy a poner que se nos vea a los dos. Realmente es un win-win, es clarísimo. Y realmente entiendo, antes de pasar a los puntos del público, que la dificultad, lo difícil es el matching. Es el Tinder de encontrar esa corporate y sobre todo esa startup que cumpla realmente con un proyecto de verdad de I+D, que no haya, como tú decías, una necesidad de saltarse la ley, al revés, ¿no? Y una vez hecho el matching, el acuerdo y el beneficio es clarísimo. Sí. ¿No? O sea, temas que a los emprendedores les preocupa tantísimo, el tema de diluirse en las rondas, aquí no pasa. Claro. El tema de tener un inversor que esté detrás y, digamos, una actitud un tanto controladora, que esto a los emprendedores también les supone un problema. Aquí no pasa. El win-win es las veces que es más clara. Quizás la dificultad está aquí, ¿no? Ostras, pero es encontrar el Tinder perfecto, el matching perfecto. ¿Esto cómo lo hacéis o cómo lo buscáis? ¿O es más la corporate o es más la startup? O sea, antes de pasar a las preguntas más técnicas del público, que les haremos, el matching, ¿cómo lo trabajáis generalmente? Hay diferentes situaciones, ¿no? Pues en primera instancia, por ejemplo, todas aquellas grandes empresas corporate que tienen algún tipo de premios a la innovación o aceleradora, incubadora, pues directamente pues es con aquellas empresas que estén como empezando a trabajar o que estén en el foco para el año 2021, por ejemplo, les decimos, oye, vamos a ver ese portfolio o ese que tienes interés y con cuáles podemos hacer el task list o te interesa hacer el task list, ¿no? Y decir, pues mira, esta y esta. Ahí nos reunimos con la startup, le explicamos el incentivo y le decimos, pues mira, desde el corporate te están ofreciendo esto. ¿Y qué pasa? Que te están ofreciendo un task list o una financiación mejor de lo que es un task list normal, ¿no? Porque la corporate te dice, mira, yo a mí lo que me interesa es que crezcan, que mejoren, que crezcan, más allá de yo conseguir financiación, pero para no entrar en equity, pues hago esto. Otra vía es una empresa, una startup no conoce o no tiene relación todavía con el corporate o con una gran empresa y nos cuenta su proyecto. Y a nivel tecnológico, ¿no? En función de cómo sea startup y la tecnología, pues nosotros al final pues tenemos una cartera de clientes o conocemos, ¿no? A clientes en función de la tecnología y le podemos decir, oye, mira, tengo una startup que está haciendo un dron a nivel logístico que empata bastante bien con tecnología. ¿Te interesa? Porque no solamente igual te interesa hacer el task list, sino que igual en 2022 dices, oye, me gustó ese dron que hiciste, vamos a hacer un proyecto, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones, pero bueno, lo ideal, lo que os decía, si hay relación, es mejor aún porque va a conseguir más financiación Layton
esta startup, que es lo que Leighton quiere. Que Leighton lo que quiere es que la startup sea quien más rentabilidad consigue. Si no se conocen, pues claro, aparte de la innovación, de la tecnología, también tenemos que vender la rentabilidad a la gran empresa. Entonces ya empieza quizás a perder un poco de rentabilidad, ¿no? la operación para la startup. Perfecto. Vamos a pasar preguntas del público, que evidentemente Sí. hay bastantes. Son preguntas, lógico, en parte técnicas, evidentemente, porque además ha sido una exposición clara, pero que has profundizado en temas técnicos. La primera, buenas, ¿cómo podría cambiar la valoración de la AIE? ¿Hay algún caso en que la empresa A no haya podido recomprar la empresa AIE? No, es como os decía, esto sí que lo dejamos muy claro antes de empezar toda la operación, es decir, a principios de 2021 se deja contractualmente todo clarísimo la relación que hay, tanto de una parte hacia la IE como sobre todo de la startup a la IE. Es decir, la empresa compradora de incentivos está obligada a deshacerse o vender la IE y la startup está obligada a comprarla. Y todo esto se deja por contrato. Digamos que no hay una posibilidad de, bueno, y luego 2020 en función de cómo vaya el proyecto, vemos. No, porque se deja todo muy atado, ¿no? Para que no haya riesgos de propiedad intelectual, para que no haya, digamos que no hay lugar, porque al final es una operación, no es comercial, ¿no? Es un proyecto de I+D, como si la presentas una ayuda pública, que lo tienes que hacer y que luego en 2022 justificar. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, en todo caso, la startup tiene, no es que quizás, es que tiene que comprar la IE y quedarse con la propiedad intelectual y la corporate no puede. Otra cosa es que una vez liquidada la IE, la corporate diga, oye, me interesa mucho el proyecto. Venga, pues al margen del task list voy a comprarte la idea o te voy a financiar la idea o te voy a contratar. Pero ya sería al margen del task list, ¿no? Porque los contratos son los contratos y nosotros tenemos que dejarlo así porque nunca sabes qué va a pasar en diciembre de 2021, ¿no? Entonces, para que no haya ningún equívoco, toda la hoja de ruta de la operación se marca a principios de año. Y ahí se sabe ya lo que va a pasar tanto por una parte como por otra. Bien, perfecto. Vamos a ver, ¿se puede aplicar a cualquier sector? Ejemplo, desarrollo de software y servicios de ingeniería en el sector espacial. Claro, aquí depende el tema del software, como bien sabrá la startup y como la administración cada vez lo compra más, pero le cuesta, es ver cómo se puede calificar como I+D del proyecto. ¿Por qué? Ingeniería aeronáutica, ¿no? Pues al final sabemos que se mueve un volumen de porcentaje de incentivo al I+D brutal y que la tecnología software, evidentemente, por lo menos innovación va a ser. Cuando digo por lo menos es como que el I+D es investigación y desarrollo, es como más disruptivo y la innovación tecnológica es la I pequeña, es menos disruptivo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando es I+D, como el porcentaje de deducción es mayor, podemos movernos en proyectos algo más pequeños, ¿no? Menos de 1 millón de euros. Cuando es innovación, como el porcentaje de deducción es más pequeño, tenemos que irnos a volúmenes mayores. En respuesta a la pregunta, ¿no? Que hago como los políticos y me voy por ahí, ¿no? El proyecto habría que verlo. ¿Qué pasa? Que cuando es software nos cuesta más venderlo como I+D. Eso quiere decir que el proyecto, si es un proyecto, hay proyectos software de I+D, por supuesto, y quizás viendo el proyecto y nos lo cuentan y dice, hostia, este es un proyecto de I+D de libro. ¿Qué pasa? Que lo bueno es que el task list y la parte inicial va a ir con un certificado de SANTE. Entonces, ya no es en base solamente a nuestra experiencia como consultora y a lo que llega a la startup, sino que una entidad tercera independiente acreditada por ENAC va a decir si ese proyecto es I+D o no. Entonces, si vemos que un proyecto tiene visos de serlo, pues, hostia, pero te hay una pequeña duda, como luego la operación no se va a validar hasta que no haya certificado, ahí no habrá dudas. Entonces, habría que verlo, ¿no? Hay software que es I+D y otro que no. Lo mejor es que se pongan en contacto con Leighton, que lo Eso pregunten y que es. vosotros lo vais a analizar. Perfecto. Eso Vamos es. a ver, en poco la línea que va la siguiente pregunta. ¿Podrías recomendar algún programa de financiación para I+D para proyectos más pequeños, entre 10K y 200K de gastos anuales? Si existen, que no sé. Sí, a ver, aquí dependerá un poco sobre todo el tipo de proyecto o de tipo de financiación. No, lo digo porque no hay como una financiación, la mejor
sino que es la mejor para cada empresa. Es decir, un proyecto más pequeñitos, o lo que trabajamos sobre todo de lo que os decía, Layton Startup, que tenemos una marca específica para startup, a primera instancia y para arrancar, trabajamos mucho la línea de NISA. ¿Por qué? Porque aunque es préstamo, no es subvención, sino que es un préstamo, el tema es que puedes tener financiación sin necesidad de avales, que es uno de los problemas de las startups, a corto plazo. Es decir, nosotros, la verdad que tenemos, como presentamos muchísimos NISAs y tenemos la máquina súper rápida para hacer este tipo de memorias, y sabemos que en un margen de unos pocos meses vas a tener la posibilidad de saber si tienes financiación o no, y a corto plazo, porque las subvenciones pues muchas veces llegan más tarde y demás. Luego, pues si no es esto en ISA, me iría a convocatorias regionales en función de la comunidad en la que nos encontremos, pues las agencias de innovación territoriales suelen sacar ayudas para startups. Pero aquí ya empezamos. Mayor complejidad, hay que justificar los gastos, igual la ayuda te llega al final del proyecto o solo te llega en una parte de anticipo, en cambio con la NISA no, con la NISA lo tienes antes. Dices, joder, es que NISA es un préstamo, yo quiero subvención. Ya, pero igual lo que te vale más la pena es tener cash, financiación durante el 21-22 para hacer tu prototipo, tu MVP, y cuando ya tengas tu prototipo, ya vamos a la convocatoria más grande y ya pedimos subvención. Ok, perfecto. Vamos a ver, más preguntas. ¿Puede ser una empresa radicada en España, pero con socios mayoritarios extranjeros? O sea, ¿puede optar a este tipo de propuestas? ¿Una empresa en España, pero con socios mayoritarios extranjeros? ¿Es posible? Y sería como startup sobre todo, como la parte de empresa y más de, sobre todo, siempre que sea el CIF español y sobre todo pues tenga su ejercicio fiscal y su tributación sea aquí en España, va a ser lo que marque, ¿no? Más allá de dónde sean los socios de un lado o de otro, al final lo que marque es que tanto la empresa del corporate, ese comprador de incentivos, como la empresa de más de tributen o que tengan un ejercicio fiscal dentro de España. Entonces habría que ver, ¿no? Si solamente es meramente una distribución comercial, pero luego se trabaja, o sea, todo se tributa fuera de España, igual no se podría, ¿no? Habría que verlo. Sobre todo esto es muy importante para la parte de comprador de incentivos. Como el comprador de incentivos es que va a aprovechar los incentivos y más I+I, esa es la que seguro que va a tener que tributar y tener su impuesto de sociedades en España. La empresa I+D tendríamos que ver cómo es la entidad, pero en líneas generales lo que manda es al final donde residas fiscalmente y tributes. Perfecto, claro. Vamos a ver, ¿se sabe si la nueva ley de startups tendrá incentivos para el desarrollo de proyectos conjuntos entre corporate y startups? ¿Sabes si por aquí...? En eso estamos y por eso ya en el borrador o ya en líneas que se están presentando, ¿no? Un poco divulgando esta nueva ley de startups, creemos que va muy en línea con el task list que nosotros promovemos o promulgamos, ¿no? Porque ya en lo que os decía, en 2014 se estaba promoviendo ese tipo de estructuras y yo creo, ¿no? que particularizará, que por ahora son como grandes frases, pero creo que se particularizará, que efectivamente se va a potenciar este tipo de operaciones de task list, ¿no? En el cual se vincule la tributación y otro. Quiero entender que si ya existe una herramienta como es el task list, donde grandes empresas y startups pueden colaborar y recibir financiación, no se van a abrir nuevos incentivos. Quizás sí, por ahora lo desconozco, quizás sí, pero entiendo que si ya existe este mecanismo que atiende a la perfección a esta definición, no van a abrir algo nuevo y cambiar procesos, porque no creo que no tendría sentido. Incluso, no lo mencioné, pero en el País Vasco, el País Vasco y el Barra, el régimen foral, esto mismo ya se ejecuta directamente. Dentro del 64 bis y 62 bis, tiene que residir en la misma provincia y demás, pero puede haber un comprador de incentivos a una empresa y lo hacen directamente, sin falta de AIS. Puede ser de otra forma, pero ya creo que a nivel estatal ya existe el task list, yo creo que se seguirá esa línea. Y si no, pues nos adaptaremos. Perfecto, seguro. Vamos a ver, si la propiedad, estamos acabando, y hay una pregunta, si la propiedad intelectual pasa a la AIE, ¿esto no nos impediría solicitar otro tipo de incentivos en IZAs o etcétera a través de la empresa de I+D? Claro, aquí lo que generalmente cuando existe esto, de todas formas esto lo normal es que con el despacho con el que colaboramos lo veamos de manera particular para cómo poder articularlo. Pero el tema, lo que hacemos trabajar esto es la cesión, no la cesión, no la venta de la propiedad intelectual, ni que la propiedad intelectual
pasa a ser de la AIE sin una licencia de uso durante el ejercicio fiscal. Entonces, que dé la posibilidad a la empresa de poder seguir haciendo uso de esta patente, pero que no condicione, ¿no?, este tipo de operaciones. Porque, me refiero, si haces una operación con la AIE, ¿no?, estás contratado y tienes esa licencia de uso para la AIE, que por el camino o durante el ejercicio puedas pedir otro tipo de ayudas sin que haya ningún tipo de problema. Esto, de todas formas, esto es importante ver, porque hay veces que igual tienes un inversor que tiene opciones de compra sobre la patente, entonces también hay que explicarle bien qué está pasando aquí, porque claro, a un inversor americano le explicas lo del tax list y que a una lleva no sé cuánto y dice y entonces todo esto es importante verlo con calma, explicárselo tanto a la empresa, startup, como a los inversores externos y demás, para dejarles claro, en plan, oye, aquí hay unos contratos, hay unos contratos vinculantes, no hay riesgo de cesión, no hay riesgo de venta ni de compra de patentes, pero entiendo, es una pregunta compleja y esto habría que verlo con el caso particular. Muy bien, pues perfecto. Hemos cumplido el timing. Abel, era un tema técnico, complejo, pero creo que se ha entendido muy bien. Creo que la propuesta de win-win es clarísima. Una vez lo haces bien y encuentras ese matching entre los dos players imprescindibles para que esto suceda, aparte de Leighton, que vosotros les ayudáis. Creo que hoy hemos aportado un conocimiento interesante porque no todo el mundo, estoy convencido, que muchas startups no lo conocen, a pesar de que ya lleváis una trayectoria. Y creo que hoy es importante abrir nuevos caminos de financiación en momentos, a más, de incertidumbre, complejos, especialmente complejos, como estamos viviendo ahora. Así que, Abel y Leighton, os agradecemos muchísimo vuestra aportación de conocimiento y de valor hoy al ecosistema. A vosotros, a vosotros. A ti, sobre todo. Pues muchas gracias. Espero que que la próxima ya la podemos hacer de manera presencial. A la audiencia, gracias por las preguntas y gracias por estar con nosotros. Sabéis que el compromiso de Barcelona Tech City con nuestro plan de actividades que iremos anunciando y que cada semana vamos enriqueciendo con sesiones tan interesantes como la de hoy. Gracias, Abel. Gracias a la audiencia. Adiós y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.